Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, tal y como os dije, en estos días voy a estar subiendo vídeos, ¿vale? Este vídeo va a corresponder a fracciones y operaciones con fracciones y los dos siguientes vídeos van a corresponder a proporcionalidad y porcentajes y luego nos meteremos ya con la parte de álgebra. Bueno, pues dicho esto, comenzamos. Bueno, entonces, como habíamos dicho, vamos a empezar un poco con las fracciones, pero antes de ver qué es una fracción, o sea, antes de ver pues las operaciones que podemos hacer con las fracciones, primero tenemos que dar una justificación de qué es una fracción. Bueno, una fracción no es más que una división de la forma a partido b que no está hecha. Bueno, a le vamos a llamar el numerador de la fracción y a b el denominador de la fracción. ¿De acuerdo? Entonces, diremos que a partido b es una fracción donde A y B son números enteros, ¿de acuerdo? Esto es importante, son números enteros, es decir, no pueden ser números decimales, ¿de acuerdo? O sea, 1 partido 7 es una fracción, pero 1,5 entre 3,4 no es una fracción, ¿de acuerdo? Esto no es una fracción, esto sí es una fracción. Bueno, ¿qué pasa? Que una fracción también es una forma de representar partes de la unidad. Por ejemplo, nosotros tenemos que si queremos representar un quinto, pues entonces dibujaríamos una tarta, ¿de acuerdo? La partimos en 5 partes, más o menos iguales, y seleccionamos de estas 5 partes una sola parte. Pero si yo quisiera representar, por ejemplo, la fracción 7 sextos, pues tendrá que tener dos tartas. Dos tartas partidas en 6 cachos. 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 más o menos. Entonces, de una tarta cogería absolutamente todo y de la otra solamente cogería un cacho, ¿de acuerdo? Es decir, será 7 sextos es 1 más un sexto, como veremos más adelante. Bueno, entonces, vamos a ver entonces qué son fracciones equivalentes. Una fracción es equivalente de otra. Fracciones equivalentes. Una fracción es equivalente cuando nos representa la misma parte de la unidad. Es decir, si yo tengo 2 cuartos y un medio, la pregunta es, ¿dónde hay más? Si aquí 2 cuartos sería esto, o aquí. Bueno, pues la respuesta podéis estar imaginando que es la misma cantidad. Luego entonces pondríamos esto. Entonces, ¿qué son fracciones equivalentes? Bueno, pues se dirá que dos fracciones son equivalentes cuando el producto de extremos A por D, perdón, el producto de medios A por D es igual al producto de extremos B por C. ¿De acuerdo? De esta manera podemos obtener fracciones equivalentes. Formas de obtener fracciones equivalentes. Bueno, pues tenemos dos formas. La primera, si multiplicamos arriba y abajo por un mismo número, obtenemos una fracción equivalente. Por ejemplo, un medio, si yo multiplico arriba por 2 y abajo también por 2, pues tendré 2 cuartos, ¿vale? Pero si yo cojo 2 cuartos y lo multiplico de nuevo por 2, pues será 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Es decir, que esta fracción es equivalente a esta y a esta al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Pero también yo podría partir de forma inversa, ¿no? O sea, por ejemplo, podría partir de 5 décimos y dividir arriba y abajo entre un mismo número, 5 quintos entre 10 quintos. Y para esto tenemos que tirar de los criterios de divisibilidad. ¿Por qué? O sea, 5 entre 5, 1 y 10 entre 5, 2. ¿Por qué? Porque si yo tengo ahora la fracción 2 tercios, pues entonces, ¿qué pasaría? Que esta fracción es irreducible. Se llama irreducible porque no se puede simplificar más. ¿De acuerdo? No se puede dividir arriba y abajo entre un mismo número. ¿Por qué? Porque sabemos que arriba sí que se puede dividir entre 2, pero abajo no. Porque esto nos quedaría 1 y abajo nos quedaría 1,5. Luego, esto no es fracción, ¿de acuerdo? O sea, cuando simplificamos fracciones, lo que tenemos que hacer es obtener otra fracción equivalente. Es decir, tenemos que tener una fracción de números enteros, ¿de acuerdo? 1 partido por 1,5 no es fracción porque 1,5 no es un número entero. ¿De acuerdo? Luego esta fracción se dice irreducible. Pero sí que se puede amplificar. Si yo multiplico arriba por 10, por ejemplo, y abajo por 10, tengo que multiplicar, ya sabéis, por un mismo número, tendríamos 20 partido 30avos. Pero entonces
yo también puedo multiplicar por 2 solamente. 2 por 2 partido 3 por 2. Y lo que tengo es un múltiplo de 2 arriba y un múltiplo de 3 abajo, 4 sextos. Pero también tenemos que 3 sextos es un medio. Y estas dos fracciones son equivalentes, pero una no se obtiene de la... Bueno, una se obtiene de la otra diciendo que si arriba y abajo dividimos entre 3, pues obtendríamos esta fracción. Y si de esta multiplicamos arriba y abajo por 3, obtenemos esta otra. Vale, pero por ejemplo, 3 sextos y 2 cuartos sí que son fracciones equivalentes, pero una no es la amplificada de otra, es decir, una no estamos multiplicando arriba y abajo por un mismo número, y la otra no es la simplificación de una fracción. Tendríamos que multiplicar por un medio, pero un medio no es un número entero, ¿de acuerdo? Entonces esto es justamente las formas que tenemos de obtener fracciones equivalentes. Bien, entonces, ¿para qué nos sirve esto de obtener fracciones equivalentes? Bueno, lo primero de todo vamos a ver cómo se puede pasar números decimales a fracciones, ¿de acuerdo? Porque el paso de fracción a decimal es muy sencillo, cogemos el numerador y lo dividimos entre el denominador, ¿de acuerdo? Pero si yo tengo, por ejemplo, 0,78, lo que vamos a tener va a ser una fracción, que vamos a llamar fracción generatriz de un número decimal exacto, ¿de acuerdo? Entonces, como es una fracción, tenemos que tener un numerador y denominador. En el numerador cogemos el número entero sin comas ni ceros, y abajo lo dividimos entre la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tengamos. Es decir, un 1 seguido de 2 ceros porque tenemos 2 cifras decimales. Bueno, pero esta fracción hay que simplificarla. Si simplificamos esta fracción, tendremos 39/50. Y a partir de ahora, y salvo que se diga lo contrario, todos los resultados en exámenes, en ejercicios, etcétera, tienen que estar simplificados. Si tenemos, por ejemplo, 1,53, pues entonces esto será 153 partido 100. Y esta sería la fracción irreducible. ¿Por qué? Porque abajo se puede dividir entre 2 y entre 50, pero arriba no. ¿De acuerdo? Y ya estaría. Bueno, ¿para qué nos sirve lo de la equivalencia de fracciones? Pues para, por ejemplo, calcular un valor desconocido de una proporción. Por ejemplo, si yo tengo esto, ¿vale? Si 1 partido 3 es 7 partido x, pues entonces yo quiero calcular el valor de x. Entonces, ¿cómo lo calculo? Como estas dos fracciones son equivalentes, yo multiplico en cruz, producto de medios, es igual a producto de extremos, 7 por 3. Entonces, x por 1 es x y 7 por 3 son 21. O también podríamos decir, como al numerador lo hemos multiplicado por 7, si al denominador lo multiplicamos también por 7, lo que obtenemos son fracciones equivalentes, ¿de acuerdo? Pero si por ejemplo tuviéramos la x aquí, x partido 3 es un sexto, por ejemplo, pues entonces ¿qué tendríamos? Pues que 6 por x es igual a 3. Es decir, como el 6 está multiplicando la x, ¿cómo pasa a la derecha? Dividiendo. Y esta será vuestra primera ecuación que vais a resolver, ¿vale? Ya haciendo hincapié justamente al álgebra. ¿Qué pasa? Que si ponemos x igual a un medio partido 3 no es una fracción. Lo que tenemos aquí es una proporción. Una proporción es una igualdad de razones. Una razón no tiene por qué ser una fracción. Para que una razón sea una fracción, el numerador y denominador tienen que ser números enteros, pero si x es 0,5 entonces no son números enteros, ¿de acuerdo? Entonces se tendría esto. Bueno, entonces habría que dividir un medio entre 3, que para dividir tenemos que pasar a ver las operaciones básicas entre fracciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso será el siguiente vídeo. Bueno, pues esta es la primera parte de fracciones y bueno, en unos minutos tenéis disponible la segunda parte de fracciones donde hablaremos de operaciones con fracciones. Bueno, pues dicho todo esto, nos vemos en nuestro próximo vídeo de CDME, clases de mates y Escape Room. ¡Hasta luego!